Bueno, muy buenas noches. Ahora sí, estimados estudiantes, vamos a iniciar con nuestra actividad en la noche de hoy. Les agradezco su asistencia y el haber atendido este llamado a esta convocatoria. Espero que lo que podamos hablar y explicar en la noche de hoy sea de completa claridad para que puedan desarrollar sus ejercicios del curso de la actividad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bueno, en la noche de hoy, como saben, nuestra directora de curso es la ingeniera Carolina Castaño, quien nos va a acompañar. Mi nombre es Nevardo Alonso Ayala Rojas, quien los convocó a esta reunión. Y arranquemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Esta noche vamos a hablar sobre cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, las proposiciones contradictorias, contrarias, subcontrarias y lo que es racionamiento deductivo e inductivo. ¿Listo? Eh, en el transcurso del desarrollo de nuestra actividad, voy a necesitar de su participación, así que no se me vayan a ir ni vayan a dejar el computador ahí solo, loco, porque necesito de su compañía y su participación en esta actividad. Esta actividad la hacemos entre los dos, entre ustedes y yo. ¿Listo? Entonces no se me vayan a escapar por allá. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos determinar una cantidad en una proporción, ¿sí? ¿Cuáles son esas expresiones más usadas como cuantificadores? Siempre vamos a tener esas palabras que dicen todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o un, algún o alguno. ¿Listo? Esas son las que nos van a decir, por favor, me cierran el chat. Cuando ingresen, por favor, el chat, que el micrófono que quede cerradito, les agradecería. Bien. Ejemplo. Ejemplo. Espérenme un momentico, por favor. Aquí tengo participantes, que por aquí hay una señorita que está en desorden y que no me puso el micrófono en silencio. Listo. Ejemplo. ¿Cómo es un ejemplo para utilizar un cuantificador? Decimos, todos los lados del cuadrado tienen la misma medida. Cuando hablamos de todos, ya estamos definiendo absolutamente qué cifra, ¿no? Decimos que todos absolutamente, ¿cierto? Bien. Cuando hablamos de algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia, aquí tenemos también referente una cantidad, pero una cantidad determinada, ¿sí? Entonces, de tal forma que nosotros podamos utilizar esas palabras para poder indicar una cantidad. ¿Qué clases de cuantificadores tenemos? Tenemos el cuantificador universal, que es representado por esta letra A invertida. ¿Sí? El universal va a ser representado por esta, pero por favor, en los trabajos no vayan a escribir la A en mayúscula y entre paréntesis invertida, ¿no? Eso sí sería algo como absurdo. No lo digo porque lo ha sucedido, de lo contrario no les estaría comentando. Entonces, esta A la tiene Word, créanme. La acabo también de explorar precisamente y sé que existe en Word. Entonces, el universal afirmativo, el cuantificador universal, va a ser representado por esa A invertida. Cuando hablamos del universal afirmativo, pues hablamos de la misma A, ¿cierto? Y cuando hablamos del universal negativo, pues le agregamos el símbolo de negación al cuantificador, ¿sí? También tenemos el cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial se va a representar por este símbolo, por esta E que tengo aquí. Espérenme, borro aquí el tablero, con eso no me queda tanto garabato ahí. Con esta E volteada, lo mismo,
No vayan a escribir en sus trabajos E y entre paréntesis volteada, porque eso es algo como ilógico. También Word la tiene, créanme. Entonces, cuando hablamos del existencial afirmativo, vamos a tener esta E invertida. Y cuando hablamos del existencial negativo, vamos a agregarle el símbolo de la negación y su respectivo símbolo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya teniendo en claro esto, nosotros podemos definir que un cuantificador universal es una proposición que es verdadera para todos los valores de X del universo. ¿Qué quiere decir eso? Toda carreta es buena, pero siempre no siempre entendemos o comprendemos mejor con ejemplos, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos aquí dos ejemplos. El primero dice, todas las frutas son dulces. ¿Sí? Decimos que es un universal afirmativo, porque ahorita más tarde, más adelantico veremos, ¿sí? Porque tenemos aquí el cuantificador y aparte llamémoslo como verbo en este momento. Bien, el siguiente ejemplo dice, ninguna fruta es dulce. Hablamos de ninguna. Cuando hablamos de ninguna es porque absolutamente ninguna en el mundo entero. Por lo tanto, hablamos de un universal negativo. ¿De acuerdo? Ojo con eso. No se van a confundir ahí. Bien, entonces, teniendo esto, podemos decir que el universal afirmativo podemos representarlo de la siguiente forma. Decimos, este A, ya sabemos que es el universal, dice, vamos a representar esta primera proposición. Todas las frutas son dulces. Entonces nos dicen, para todo X, ¿sí? La X será fruta, ¿no? La X me representará la fruta. Pertenece a un universal, donde esa X es D. Esta D que tengo aquí, yo la escribí para representar la palabra dulces, ¿sí? Ya sabemos que la X me va a representar la palabra frutas. Esta será la X. Y esta será la letra D, ¿sí? Entonces, observen la forma de poder interpretar esto. Si vamos a representar todas las frutas son dulces, podemos decir, para todo X que existe en un universal de un dx. Entonces, para toda fruta X, para toda X que es una fruta, que pertenece a un universal, donde esa X, es decir, esa fruta, es dulce. ¿Sí? Esa es la forma de interpretarlo. Mire que es fácil. Simplemente es pasarlo de un lenguaje natural a un lenguaje formal, a un lenguaje simbólico. ¿Listo? Y aquí está la explicación. Es decir, para todo X se cumple una de X. Ahora, en cuanto a lo universal negativo, le podemos agregar aquí el símbolo, ¿sí? Pero recuerden que esto únicamente para representar al universal negativo, porque para representar la proposición tenemos que ubicar la negación de acuerdo al contexto del ejercicio. Entonces, vamos a representar esta. Entonces dice, para todo X, que pertenece a un universal, ¿sí? Para todo X que pertenece a un universal, ya sabemos que la X es fruta, que pertenece a un universal. Ese X no es dulce. Ese X no es dulce. Y aquí está la descripción, mire, para todo X no se cumple un dx. Esa es la justificación, ¿listo? Entonces, si yo le quiero poner aquí por fuera el símbolo, pero me borro aquí, borremos aquí todo esto para poder aclarar un poquito más. Entonces decimos, si yo le pongo aquí el símbolo de la negación, pues no le estoy diciendo mucho, ¿no? Pero sí estoy representando de pronto la palabra ninguna, ¿sí? Entonces, yo puedo ubicarlo aquí. Ninguna de X que pertenece a una universal de usa X son dulces. ¿Listo? ¿Bien? Bien, entonces, ahorita guárdense las preguntas y ahorita voy a abrir un espacio para preguntas. ¿Listo? Buenas noches para quienes han acabado de llegar.
Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos. Este es el enlace de registro, por favor, váyanse registrando, valga la redundancia, y diligencia de esos datos. Vamos a continuar. Entonces, aquí nos dice, simbólicamente, vamos a tener, todas las frutas son dulces. Por favor, ciérrenme los micrófonos, ¿listo? Todas las frutas son dulces, ya sabemos que es universal afirmativo. Y decimos, para todo X que pertenece a una universal de un DX. ¿Cómo lo traducimos en lenguaje normal o natural nuevamente? Decimos, todas las frutas X, perdón, este es un lenguaje de comprensión. Todas las frutas X, tal que X, son dulces. ¿Sí? Todas las frutas, pues ya sabemos que la X me va a representar frutas, ¿no? Tal que esas X, es decir, esas frutas, son dulces. ¿Listo? O sea, ahí no hay pierde por ningún lado. O sea, esto no nos va a atemorizar ni vamos a sacar corriendo, porque simplemente es traducir lo que tenemos ahí en símbolos. Todas las frutas X, tal que esas X son dulces. Entonces, frutas X, ya sabemos que la X me va a representar frutas. Tal que esas X, es decir, esas frutas son dulces. ¿Listo? Para el universal afirmativo. Y el universal negativo, pues ya lo ponemos. Ya lo dijimos aquí, como lo dijo anteriormente. Le decimos, para todo X que pertenece a un universal de un X que no es D. ¿Listo? Y aquí también podemos decirlo. Todas las frutas X, tal que X no es dulce. ¿Listo? Bien. Tranquilos si necesitan el material y después la grabación, si ven que es de utilidad, pues con gusto yo se las estaré facilitando. Simplemente me escriben por el correo donde recibieron la convocatoria y a vuelta les estoy enviando el material que requieran. ¿Listo? Bien. Tenemos también entonces el cuantificador existencial. El cuantificador existencial particular me dice que es un elemento X en el universo tal que ese X sea verdadero. Bonito, pero veamos los ejemplos. Entonces me dice, para un existencial afirmativo tenemos el cuantificador algunos. ¿Sí? Entonces el ejemplo me dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Existencial afirmativo. Algunos se matricularon. ¿Listo? Esto es lo que me dice que es un existencial afirmativo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Existencial negativo. Algunos no se matricularon. ¿Listo? Es con el verbo que tenemos que trabajar ahí. ¿Cómo se simboliza? De la siguiente forma. Ya sabemos que el existencial se simboliza o se representa por esta E volteada, ¿no? Entonces decimos, para todo X que pertenece a un universal de un P de X. Uy, ¿pero qué significa? Pues fácil. Existe un X, ya sabemos que este X me va a representar un estudiante, ¿no? Este X me va a representar un estudiante. Espere, borro aquí un poquito para aclarar mejor el panorama. Entonces, ya sabemos que ese P de X, esta X me va a representar lo que es un estudiante. Entonces, existe un estudiante o un X que pertenece a un universal donde ese X está matriculado en el periodo 1604. Esta P me va a representar esto, matriculado en el periodo 1604. ¿Listo? Por eso uno intenta asignar letras que le faciliten digamos, la memorización de lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puse aquí esta P para representar, se matricularon en el periodo 1604. Entonces, queda más fácil, ¿no? Dice, existe al menos un X que pertenece a un universal de un P de X. Entonces, existe un estudiante que pertenece a un universal de donde un estudiante se matriculó en el periodo 1604. Periodo 1604. Bien, esa es la interpretación. Y aquí nos dicen, al menos hay un X donde se cumple un P de X. ¿Listo? Bien. El universal existencial negativo nos lo va a decir, miren, aquí entonces ya hablamos de algunos estudiantes no se matricularon. Entonces decimos,
existe un X que pertenece a un universal donde no hay un P de X, donde no P de X. ¿Qué significa? Pues que existe un X, ya sabemos que el X es el estudiante. Existe un estudiante que pertenece a un universal que no se matriculó en el periodo 1604, donde ese estudiante no se matriculó en el periodo 1604. ¿Sí? Esa es la interpretación y así es como tenemos que solucionar los ejercicios. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora sí, escucho participaciones, a ver qué preguntas hay por ahí. Mientras que se animan a las preguntas, vamos a hablar aquí de este otro. Entonces, fíjense que aquí tengo otro ejemplito. Dice, algunos estudiantes, bueno, esta es la explicación de la anterior. Miremos preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Queda claro este tema? Fíjense que no es difícil. Lo único que necesitamos es poder saber interpretar lo que estamos diciendo, lo que me están mostrando en pantalla, en la escritura. ¿Sí? Entonces, no se le olviden que la participación de ustedes es aquí vital para mí. Las letras. Laura, ¿qué pasa con las letras? No es difícil la simbología, Selene, créanme. A ver, ¿quién me habla? Coraima. Coraima, Buenas ¿cómo noches. está? Cuénteme, Coraima. Bien, Un ¿y tú? poquito más duro porque casi no la escucho. Es que tengo dificultad con el micrófono. Bueno, hábleme entonces. A ver, ya le subí aquí. Eh, una preguntita, ¿puedes repetir lo de la simbología? Que eso se me dificulta un poquito a mí también, por Bueno, favor. la simbología. Vamos a hablar de la simbología, a ver. Pero no se me distraigan. Si se me distraen por allá, entonces estamos no haciendo nada. ¿Listo? Pues no se me distraigan, vamos a hablar. De mantener aquí. Ay, espérenme un momentico, que aquí tuve fallas técnicas. Listo. Entonces la simbología. Esta parte. Listo. Entonces, nuevamente, repito. Para el ejemplo, decimos lo siguiente. Si yo tengo esta proposición, todas las frutas son dulces. ¿Sí? Voy a ver si aquí. Bueno, aquí. Todas las frutas son dulces. Tengo esa simbología, esa proposición. ¿Cómo represento eso? Cuando voy a hablar de frutas, pues ya sé que ese es el X, ¿cierto? La X me va a representar lo que es la palabra frutas. Y la palabra dulces va a ser representada por esta D. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que convertir? Pues todo esto en símbolos. Entonces yo digo, para todo X, es decir, para toda fruta. ¿Sí? Le borro aquí un poquito. ¿Listo? Entonces digo, para toda X, ya sabemos que la X es una fruta que pertenece a un universal. ¿Sí? Donde esas X, ya sabemos, donde esa X, que es la fruta, son dulces. ¿Sí? Ahí no hay pierde. Entonces, para todo X, borremos nuevamente y decimos, para todo X que pertenece a un universal de un dx. Para toda X, esa X es una fruta que pertenece a un universal. Ya sabemos que todo el universal, ¿por qué universal? Porque estamos hablando de todas. De un dx. Esta D que me representa dulces y la X son las frutas. ¿Listo? Y para la universal negativa, pues simplemente le agregamos el símbolo de negación al predicado. Es decir, a los dulces. No son dulces. Aquí con esto quiere decir que no son dulces. ¿Sí? Atrás se me compuso esto. ¿Listo? ¿Qué significa la A al revés? Uy, Laura, ¿cómo así? Laura, ya lo acabé, ya lo dijimos desde un comienzo. ¿Qué significa eso? La A al revés significa el cuantificador universal. ¿Sí? El cuantificador universal va a ser representado por esta letra. Y el cuantificador existencial va a ser representado por esta letra. Y eso lo dije desde un comienzo.
Por favor, no se me distraigan, es lo que yo les quiero decir. Si se me distraen por allá en otras cosas, no vamos a comprender el tema y se nos va a pasar el tiempo y no vamos a alcanzar a terminarlo, ¿sí? No se distraigan. Esto es vital y yo necesito de su concentración y su participación aquí. Entonces, por favor, colabórenme en esa partecita. Yo les repito, pero siempre y cuando ustedes me colaboren también con eso. Ya sabemos entonces que la A invertida, y les dije desde un comienzo, no vayan a escribir en sus trabajos la A mayúscula y entre paréntesis invertida. No, Word la tiene. Nos demoramos a encontrarla, pero la tiene. Y lo mismo con el existencial. No vayan a poner la E invertida. ¿Sí? No, Word la tiene, entonces, por favor. Para el universal, cuantificador universal, este va a ser representado por esa A invertida. Y el cuantificador existencial va a ser representado por esa E al revés. ¿Listo? Esta me va a representar el cuantificador existencial, esta. Y el cuantificador universal va a ser por este. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Laura, ¿me confirma? La simbología. ¿Quedó clara lo de la simbología? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí queda claro lo de la Quedó simbología? claro. ¿Sí? ¿O se Claro, sintieron gracias. regañados? No, sí, ¿No? señor. Ah, bueno, bien. Me alegra saber eso, que no se hayan sentido regañados. Listo. Entonces, nosotros tenemos... Ay, mantenerse ahí. Ay, Dios santo. Voy a tocar pasar a la otra presentación. Entonces, nosotros teníamos ya la representación de los cuantificadores existenciales, de los cuantificadores universales y existenciales. ¿Sí? Bien. ¿Claro hasta ahí? ¿Quedó claro el tema? Por favor, necesito que haya quedado claro esta parte. Por favor, ¿me confirman todos si sí o no? ¿Listo? Bien, Selene. Coraima, también. Bueno, me alegra. A ver, Coraima, porque al menos espero que sí les sirva la explicación aquí. Listo, vamos a continuar entonces con nuestro tema. También tenemos las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Son afirmaciones acerca de clases donde un enunciado hace relación a miembros de dos clases, pero una relación entre ellos. ¿Qué significa? Miremos este ejemplo. Una proposición categórica la vamos a bautizar así, con la letra P. Miren, me marco aquí un colorcito. Con la letra P. Ya sabemos que esta es una proposición. Y decimos, aquí tengo esta proposición donde dice, todas las aves son animales. Entonces, estos son afirmaciones o clases, ¿cierto? ¿Sí? Estos son miembros y esta es una clase. ¿Cuáles son los miembros? Las aves, ¿cierto? Y la clase, que son animales. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que son acerca de miembros y de clases. Y con una relación entre ellas. ¿Cuál es la relación? Pues la relación será esta, ¿cierto? Eso es una proposición, una proposición categórica, ¿sí? Listo. Entonces veamos y comprendamos esta parte. El ejemplo 1 para proposiciones categóricas tenemos la proposición P y la proposición Q. En P decimos, todas las aves son animales. Y en Q, algunas aves no son animales. Fíjense que aquí está la relación. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre el miembro y la clase? El ejemplo 2, otras proposiciones categóricas. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. No irresponsables, sino irresponsables. Y la U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Pero, ¿qué debe tener una proposición categórica? Una proposición categórica debe tener la siguiente estructura. Primero que todo, se debe tener una proposición. ¿Listo? Se debe tener una proposición, como en el ejemplo anterior. Aquí tenemos nuestras proposiciones, miren. Entonces, ahí tenemos una proposición. ¿Listo? Debe tener una proposición. Después de esa proposición debe tener un cuantificador. Esa proposición que nos entregan debe tener un cuantificador.
Debe tener un término o sujeto. También. Debe tener una cópula o cópula, ¿sí? Una cualidad o cópula. Y por último, un término predicado. Esa es la estructura que debe tener un cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y término predicado. ¿Para qué? Para poder determinar qué es en una estructura. Miremos este ejemplo. Aquí nos dicen todos los árboles hacen parte del medio ambiente. El cuantificador, todos. La cúpula, hacen, ¿cierto? Es decir, aquí estamos ya definiendo qué clase de proposición categórica es. Aquí podemos decir que la clasificamos como una universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque decimos que todo S es P. ¿Sí? El cuantificador universal y su expresión afirmativa. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros empezamos a construir diversas estructuras. ¿Cómo podemos y cómo nos quedaría, cómo podríamos construir una universal negativa? A ver, necesito la participación de ustedes. ¿Cómo quedaría en este momento una universal negativa, sabiendo que ningún S es P? ¿Cómo quedaría? A ver, ¿dónde están mis estudiantes? Podría ser ningún ave es un animal. No, aquí con este ejemplo, con el de los árboles. De una vez. ¿Cómo quedaría? Ningún árbol hacen parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. ¿Listo? Perfecto. Esa sería una universal negativa, mire. ¿Listo? Ahora, ¿cómo me quedaría una particular afirmativa? Muy bien, ¿quién me habló? ¿Dónde estaba? Que no sé. Coraima. Hola, Coraima. Muy bien, mire, Coraima, que sí estaba comprendiendo. Excelente. Me alegra saber. Bien, ahora la particular afirmativa, ¿cómo quedaría? A ver, alguien que se anime en una particular afirmativa. Particular, ya sabemos que es algún S. Mire, ahí está el soplete. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien? Algún árbol hace parte del medio ambiente. Algún árbol hace parte del medio ambiente. Perfecto. Algún o algunos, no importa, pero ya estamos hablando específicamente de algo. ¿Listo? Exacto. Y particular negativa, ¿cómo sería? Muy bien, Ferney. Excelente también. Y Dari también, algunos árboles. Muy bien. Aquí me dice Emilio, ningún árbol es animal. ¿Cómo así? Ese es otro tema. Listo. Eh, una particular negativa, ¿cómo quedaría? Particular negativa. Particular negativa. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Muy bien, ¿sí? Fíjense que aquí ya podemos construir ese tipo de proposiciones y ya sabemos cómo se puede realizar. Perfecto, excelente trabajo. Ahora, teniendo en cuenta eso, la estructura de la proposición, entonces nosotros tenemos que clasificarla dentro de este cuadrito. Tenemos el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula y el término predicado. Pero para esto necesitamos establecer unas clasificaciones entre A, E, I y O. ¿Sí? Una proposición clase A, tipo A, ¿a qué hace referencia? Una proposición. Contradictorias. No. Primero que todo, una proposición tipo A me dice que es una universal afirmativa. ¿Listo? A. Una proposición clase A me dice que es una universal afirmativa. ¿Cómo identifico que es una universal afirmativa? Cuando el cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. Cuando el cuantificador es universal y su cualidad afirmativa es una proposición tipo A. Es decir, todo es P. Ahora, una proposición tipo E
es una universal negativa. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que es una universal negativa? Cuando el cuantificador es universal negativo o ese cuantificador también es universal y su cualidad es negativa. ¿Listo? Teniendo eso, pues sabemos que es una proposición tipo E. Ojo con este esquemita. Es decir, ningún S es P. O también podemos decir todo S es P. El cuantificador universal, todo, y su cualidad negativa. No es P. ¿Listo? Bien. La siguiente es una proposición tipo I. Una particular afirmativa. ¿Cómo sabemos que una particular afirmativa es una proposición tipo I? Cuando su cuantificador es particular y su cualidad afirmativa. Particular, cuantificador particular, es decir, algunos, y su cualidad afirmativa son. ¿Listo? Entonces, aquí dice, algunos S son P. Sabemos que es una proposición tipo I. Y por último, tenemos la proposición es clase O, que la podemos identificar como una particular negativa. ¿Cómo sabemos que es una particular negativa? Cuando su cuantificador es particular y su cualidad es negativa. Mire, cuantificador particular, algunos. ¿Listo? Cuantificador particular, algunos. Y su cualidad es negativa, no son. Si tienen estas dos características, sabemos que es una proposición tipo O, considerada como particular negativa. ¿Entendido? Sí, ¿no? Listo. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que realizar, eh, tenemos que complementar con este cuadro. Aquí nos van a especificar más fácilmente qué es lo que nos quieren decir con eso. Entonces, cuando es una clase A, ya sabemos que es una universal afirmativa. Mírenla. Ahí tenemos una universal afirmativa. Clase A, universal afirmativo. Es decir, todo es P. Un ejemplo, todos los hombres son mortales. Ay, mire, por aquí hay un ejemplo. S universal y P particular. Cuando es clase E, universal negativo. Ningún S es P. Un ejemplo, ningún hombre es mortal. ¿Listo? Universal negativo. Con su S es universal y la P también. Clase I, particular afirmativo. Algún S es P. Algún hombre es mortal. Y clase O, particular negativo, que me dice, algún S no es P. Algún S no es P. Es decir, un ejemplo, algún hombre no es mortal. ¿Listo? S particular y P universal. Ya de acuerdo a esto, espere, vamos a ver si me deja borrar, ¿sí? Con esto, nosotros podemos decir que podemos establecer en el cuadro estas proposiciones categóricas. ¿Cómo las vamos a poder establecer? ¿Cómo sabemos? Cuando es una proposición clase A y E, una resultó clase A y la otra E, decimos que son contrarias. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, aquí está A, en la parte superior está A y aquí está E. Si es A y E, aquí me dirá que son contrarias. ¿Sí? Ahora, si son clase I, una clase I, la otra O, pues entonces yo la ubico. Una clase I y la otra O. Es decir, son subcontrarias. ¿Sí? Miren la forma de poderlos ubicar. Perdón. De poder ubicar esto, ¿sí? Entonces ya sabemos que ya tenemos dos. Ahora, cuando son clase, una es clase A y la otra O, pues tenemos una en A, ponemos una A y ponemos otra en O, ¿sí? Aquí sería, digamos, P y aquí sería Q, ¿sí? Entonces son contradictorias. Lo mismo sucede si son I, una clase I y la otra clase E. Entonces aquí sería una y aquí sería la otra que también sería contradictoria. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este cuadrito es fácil de manejarlo. Simplemente es saber qué proposición, qué clase de proposición obtuve para poderla ubicar. Y por último tenemos, si es una proposición clase A,
con respecto a I, mire, clase A con respecto a I, decimos que son subalternas. Lo mismo va a suceder si es clase E junto con la clase O. ¿Listo? Ahí está la combinación de todos, son subalternas. Y con esto nosotros definimos allá y decimos qué clase de o cómo resultaron nuestras proposiciones de acuerdo a su clasificación. ¿Listo? Bien, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes digan y puedan participar y desarrollar el ejercicio. Tengo aquí este ejemplo. Entonces, necesito de la participación de ustedes. Señora. Una preguntita antes de que continúe. Cuente. ¿La S y la P significa sustantivo y predicado? ¿O en la anterior? La anterior, aquí. Esa, S y P. Bueno, este hace referencia al sujeto y al predicado. ¿Listo? Eso, sujeto y predicado. Ah, listo. Sí, sujeto y predicado. Porque ahí la palabra es el verbo. ¿Listo? Entonces tenemos cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Listo, ¿Sí? gracias. Con todo gusto. Listo, bien. Entonces, teniendo esto, aquí vamos a participar. ¿Listo? Entonces, el cuantificador. ¿Qué cuantificador sería en este ejercicio? Vamos a clasificar estas dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. La proposición P me dice todos los números irracionales son decimales. ¿Listo? Entonces, cuantificador, aquí me dice todos. Todos. Perfecto, muy bien. Término o sujeto. Término o sujeto. Números. ¿Cómo? Números. Completo. No Números. se me coman nada, números irracionales. No se me coman nada porque se pueden engordar y eso sí es perjudicial para la salud. ¿Listo? Completo. Números irracionales. No solo números irracionales. Cualidad o cópula. Son. Son, muy bien. ¿Y término y predicado? Muy bien. Tarin, muy bien. Emilio, bien. Decimales. Perfecto. Listo. Ya teniendo en cuenta esto, puedo determinar qué clase es la proposición P. ¿Cómo la clasifico? ¿Qué clasificación me dio? Es una Esa sería una tipo. Universal afirmativa. ¿Qué tipo? A, E, I, O. A. 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 Excelente. ¿Por qué A? Porque es una universal afirmativa. Exacto, muy bien. Donde su cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. Excelente. ¿Sí ven? ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Eso de acuerdo al cuadrito anterior. Ahora, la siguiente proposición. Vamos a clasificarla. Cuantificador. Algunos. Algunos. Bien. Perfecto. Término sujeto. Números irracionales. Números irracionales. Excelente. Ya no se comieron nada. Muy bien. Números irracionales. Cualidad o cópula. Son. Son. Término o sujeto. Decimales. Decimales. Excelente. ¿Qué clase de proposición me dio? Tipo I. Unos dicen E, otros I. ¿Cuál es? I, particular afirmativo. I, correcto. ¿Por qué? Porque es una particular afirmativa. Miren que tenemos de un cuantificador particular que nos dice algunos y su cualidad que es afirmativa. Excelente. ¿Listo? Ya teniendo esta estructura, nosotros la vamos a realizar en este cuadro, lo vamos a ubicar. ¿Cómo se ubica? Subalternas. Clasificación P es A, es decir, la tenemos aquí, ¿cierto? Sí, Y subalternas. la posición Q, exacto. Entonces decimos que son subalternas porque difieren en su cantidad. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? ¿Cierto? Y sí. Listo. ¿Comprendido esta parte del ejercicio, del tema? Sí, señor.
Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Excelente, perfecto. ¿Ha quedado claro hasta el momento los temas que hemos visto hoy? Por favor, díganme que sí. Confírmenme. Señor, todo claro. ¿Seguro? ¿Segura? ¿No me Sí, mienten? señor. ¿No me hacen sentir bien? Hasta ahí todo claro. Bueno, bien, perfecto. Listo, entonces vamos a continuar con el tema, el último tema de nuestra noche. Bueno, muy bien. Gracias, Darín. Gracias, Ferney. Gracias por la confirmación. Gracias, Diego. Gracias a todos. Emilio, bien. Vamos a hablar por el racionamiento ahora. ¿Qué es el racionamiento? La razón es una facultad que tiene el ser humano, donde podemos comprender una realidad, ¿sí? Ese es el racionamiento. Podemos comprender una realidad. Podemos expresar ideas a través de un lenguaje y tenemos una capacidad intelectual para podernos comunicar, ¿cierto? Una razón, un racionamiento es todo un proceso mental. ¿Por qué es un proceso mental? Imagínense que uno va por la calle y patea una piedra. ¿Qué puede suceder? Ahí es donde yo puedo pensar, ¿cierto? Antes de patear la piedra yo puedo pensar. ¿Qué pasa si pateo esa piedra? Pueden suceder dos cosas. Uno, que la piedra sea muy grande, la patee y me duela el pie, me lo parta, ¿cierto? Dos, que la piedra sea pequeña, la pueda patear duro, le caiga a la cabeza a alguien y lo escalabre. ¿Sí? ¿Qué pasa si le meto los dedos a un tomacorriente sin haber bajado los tacos? ¿Cierto? Si soy electricista y no he hecho eso, pues ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Esa es la capacidad de racionamiento, esa es la capacidad de pensar, poder decidir qué puede suceder antes de poder realizar una acción. Eso es lo que nos permite como ser humano el racionamiento, ¿sí? Pensar qué es lo que tenemos que actuar. Si yo no entrego el trabajo del pensamiento lógico matemático, ¿qué puedo pasar? Pues fácil, me van a poner cero y voy a perder el curso, voy a perder la plática que invertí, pues no voy a poder hacer nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo mando a hacer el trabajo? Pues fácil, me lo van a poder copiar, me lo van a poder descubrir, me anulan y ahí sí quedó peor. Eso es racional. Les encargo esa partecita. Entonces, un racionamiento ya sabemos que es la actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para poder alcanzar una conclusión. Mire, organizar y estructurar ideas. ¿Sí? Tenemos varias clases de racionamiento, pero aquí solo vamos a trabajar con dos. Uno es el racionamiento deductivo y el otro el inductivo. ¿Qué es el racionamiento deductivo? Racionamiento deductivo nos dice que parte de lo general, es decir, arranca de lo general y llega a lo particular. Arranca de lo general y llega a lo particular. Es decir, de lo más grande a lo más pequeño. ¿Sí? De lo más grande a lo más pequeño. Y el racionamiento inductivo empieza desde lo particular y llega a lo general. Es decir, arranca desde lo más pequeño y llega a lo general. Por ejemplo, en nuestra universidad, ¿cuál sería el general? ¿Cuál sería el general? La parte general, ¿cuál sería? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? ¿Dejaron sus computadores por ahí? Buenas. Bueno, lo general, en el caso de nuestra universidad, sería la misma universidad, ¿cierto? ¿Y lo particular qué sería? Pues sería Estudiantes. el estudiante, correcto. Ese sería el particular. Vamos a ver y analizar estos ejemplos que les traigo aquí. Corremos aquí y miremos el ejemplo. Entonces, el primer ejemplo se dice, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene un buen físico. ¿Qué tipo de racionamiento es Deductivo. aquí? Deductivo. Deductivo, todos dicen deductivo. A ver, deductivo, perfecto.
Muy bien, la participación está excelente. Muy bien, deductivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deportistas en general. Parte de lo Sí, general llega al particular que es la... exactamente. Lo general son los ciclistas y en particular Nairo. Perfecto, excelente. Ahora el siguiente. En el mercado de automóviles existen marcas buenas, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. La XX es para no herir susceptibilidades de marcas, ¿no? Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los marcos de la marca XX son muy buenos. ¿Tipo de razonamiento? Inductivo. Inductivo, inductivo, inductivo. Y es inductivo, correcto. Muy bien, excelente. Tengo aquí otros dos ejemplos. Dice así, Luis fue de visita donde su hermana Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro, por lo cual él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Tipo? Inductivo. Inductivo, inductivo. Inductivo. Perfecto, muy bien, inductivo. Y el último ejercicio. Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Qué tipo de racionamiento? Deductivo. Deductivo. Deductivo, excelente. Perfecto. Muy bien, excelente, excelente trabajo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Alguna otra inquietud? No, señor, Soy todo muy oídos. claro. ¿Quedan claros los ejercicios? ¿Alguna explicación? La simbología, no se les olvide, la simbología en los cuantificadores es fácil. Simplemente es interpretar que ya sabemos que el cuantificador universal es la A invertida, ¿sí? Ya saben, no vayan a poner A invertida. Y el existencial es la E volteada, ¿sí? Y le damos la interpretación a eso en palabras. Cuando me hablan de una observación aquí, cuando me hablan de una propiedad del mismo sujeto, yo tengo que agregarle un conector lógico. Por ejemplo, el carro es rojo y es de carreras. ¿Listo? O el carro rojo, sí, el carro rojo y es de carreras. Ese I tengo que incluirlo en la expresión y ya sabemos cómo es el símbolo del conector I, ¿cierto? Lo mismo por allá, hay un ejercicio también con médicos. Tengan en cuenta eso, porque ese médico tiene una particularidad. Entonces deben incluírsela y unírsela con un conector. ¿Listo? Tutor, Y esa una es mi pregunta recomendación. Señora, antes de que se vaya. ¿con quién hablo? Siempre con Coraima. Hola, Coraima, cuéntame. Una pregunta, siempre en la simbología van los dos puntos antes de poner o colocar la letra de la que uno está hablando, por lo menos donde usted decía que las frutas o los estudiantes del periodo, entonces P era periodo 1604, ponía dos puntos antes de... A ver, vamos a ver aquí la E, la E, la E, la E. Aquí, aquí. ¿Estos dos punticos? Sí, señor, esos dos punticos. Ah, no, no hay necesidad. No, esos dos puntos los puse ahí como por guía. No hay necesidad. Pues si quieren incluirlo esto dentro de paréntesis, o sea, cogen ustedes aquí esto y utilizan aquí un paréntesis, usen aquí esto, cogen aquí esto otro. Ah, perdón, aquí. Le borro porque si no, dice que quema. Ahí, ¿sí? Un paréntesis y el otro también lo cogen aquí, lo cogen aquí. Eso es una forma de poderlo representar, de poderse expresar. No hay ningún problema si no asignan esos dos punticos. Ninguno, Coraima, tranquila. Ah, bueno, listo. Gracias, tutor. Todo gusto. ¿Qué otra duda, pregunta, inquietud tienen al respecto? ¿Ninguna? ¿Me hicieron el favor de diligenciar el registro de asistencia? Comparto nuevamente el registro de asistencia para que por favor diligencien los daticos y no se vayan a quedar sin los punticos del B-Learning. Esos ¿Listo? puntos solamente aplican para los estudiantes de su grupo, ¿cierto? Oh, ¿Todos? señora, para todos los Ah, estudiantes que para asisten todos. al B-Learning, claro. Ah, bueno.
del curso de Pensamiento Lógico Matemático, periodo 1604 u 805. ¿Listo? Bueno, mis estimados estudiantes, muchas gracias por haber asistido y haber atendido esta convocatoria. Del 20 de octubre voy a tener un CIPAS donde vamos a aclarar también dudas puntuales de ejercicios. Espero que puedan participar en caso de que sigan las dudas. Ahí podemos hablar, ya no va a ser esta misma explicación, ya va a ser una explicación más puntual acerca de sus dudas que tengan, de los ejercicios, a ver cómo podemos irlos desarrollando. ¿Listo? Les agradezco por su atención, por su asistencia. Ya saben que estamos para atenderles. Recuerden que estamos en la obligación de poderles solucionar sus preguntas. No se preocupen ni vayan a pensar si tenemos bastante trabajo o no. No, eso no tienen por qué preocuparle a ustedes. Ustedes simplemente cumplan con su función de preguntarnos, que nosotros nos encargamos de eso. ¿Listo? Y por favor, a tiempo sus aportes. No dejen para última hora. Ayúdenme con sus compañeros de grupo. Anímenlos. Entre ustedes también podemos hacer eso. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces, estimados estudiantes. Una feliz noche y éxitos en el curso. Quedo atento a todas sus inquietudes en el foro. Feliz noche. Gracias para todos. Una feliz noche. Gracias. Con todo gusto. Feliz noche.